Gracias por acompañarme una vez más. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar es increíble. La primera barra metálica crujió bajo mi bota y luego otra, y después otra más, mientras subía la vieja torre de vigilancia con la linterna apagada y el corazón golpeándome las costillas como si quisiera avisarle al bosque que seguía vivo. No quería luz, no quería ruido, no quería nada que delatara mi posición en aquella ladera perdida al norte de Tucson, así que avancé a tientas, guiándome por el brillo débil de la luna y por la memoria del cuerpo, con una mano cerrada sobre el pasamanos helado y la otra apretando la correa de la mochila para que no se balanceara. Desde abajo la torre parecía abandonada, una silueta negra clavada en la cresta como un hueso viejo, pero al llegar a media altura noté algo que no encajaba. El aire no olía solo a pino seco y tierra nocturna, también había humo, grasa rancia y metal trabajado, un olor humano. Sobre mi cabeza colgaba una cadena junto a la trampilla superior, y justo cuando alargué la mano para tocarla vi movimiento entre los matorrales del sendero de venados que cortaba el monte. No era un ciervo. No era un hombre de verdad. La figura se desplazó despacio, tanto que por un instante pensé que mis ojos me engañaban, hasta que se detuvo al pie de la torre y alzó la cabeza hacia mí. No pude verle la cara, pero sí la postura, el cuello inclinado en un ángulo absurdo, los brazos flojos, el peso echado sobre las puntas de los pies, como si cada hueso hubiera sido montado de nuevo por alguien que nunca había visto a una persona caminar. Mi mochila soltó un chillido mínimo al rozar el hierro y aquella cosa giró la cabeza de golpe hacia el sonido. Me quedé congelado, con las rodillas flexionadas sobre el peldaño, calculando si sería más rápido dejarme caer o seguir subiendo. El viento que cruzaba la estructura sonaba como un arroyo seco atrapado entre tablones, pero la criatura seguía fija en mí, como si pudiera contar cada escalón. Saqué con la mano izquierda la navaja del bolsillo y sentí vergüenza de lo inútil que era. Con la derecha busqué la cadena, la agarré y la levanté apenas un poco. Los eslabones rasparon. Abajo, la cosa avanzó un paso, luego otro, y empezó a incorporarse hacia la escalera. Tiré de la cadena con fuerza. La trampilla se abrió con un golpe sordo y amortiguado, no con el estruendo que esperaba. Alguien había colocado acolchado. Alguien se había preparado. Trepé lo más rápido que pude, me raspé los hombros contra el marco y caí sobre la plataforma superior oliendo de inmediato comida enlatada, metal aceitado y sudor viejo. Dentro de la cabina una luz roja respiraba bajo una linterna cubierta. En la puerta me esperaba un hombre con un fusil bien cuidado, no uno de adorno. No me apuntó a mí al principio, sino a la trampilla que acababa de cruzar. Las manos donde pueda verlas. Despacio, dijo con una voz firme, gastada, de esas que no necesitan gritar. Levanté las manos. Llevaba la barba recortada, la camisa desteñida por trabajo real, no por pose, y se sostenía con la seguridad de quien ha pasado demasiado tiempo obligado a decidir rápido. Detrás de él apareció otro hombre, mayor, con un botiquín colgado del hombro y la mirada cansada de quien ha visto demasiadas heridas para asombrarse ya. Marcos, no se está girando. Déjalo hablar, dijo el mayor, y luego me miró a mí. Tu nombre. Me tragué la sequedad de la garganta antes de responder. Diego Navarro. El del fusil no bajó el arma. Subiste por el camino de la torre de noche. Eso fue una elección. Me indicó la mochila con el cañón. Suéltala. Da un paso atrás. Obedecí. La cabina era estrecha, construida para un solo guardabosques y una mesa con mapas, pero ellos la habían transformado en un refugio, estanterías en cada pared, cajas de baterías bajo el banco, una cocina vieja montada sobre chapa, un regulador solar parpadeando en verde. El hombre del botiquín se presentó como Elías Duarte. No me miró solo la cara, me miró las manos, la boca, el cuello, las muñecas. ¿Mordidas, sangre, fiebre? Negué. Solo arañazos del monte. Enséñalos. Me remangué. Rayas finas, secas, limpias. Elías se acercó lo suficiente para revisar sin tocar más de lo necesario. No perdía tiempo. Entonces sonó un golpe debajo de nosotros. Madera contra madera. La cosa había encontrado la escalera.
Marcos ni pestañeó. Se acercó a una rendija estrecha, inclinó el fusil hacia abajo y preguntó sin dejar de mirar, ¿cuántos viste en la carretera? 8 en las curvas. Y más entre los árboles. Se juntan por el ruido. Gruñó apenas. Corrió un panel de madera y dejó caer una escalera de cuerda por otra trampilla, no la principal. Ven. Pies suaves. Nada de hablar. Bajamos a un nivel inferior que yo no sabía que la torre tuviera. El viejo almacén había sido cerrado con madera y chapas, aislado, dividido en una litera pequeña, despensa y taller. Un tubo de captación de lluvia recorría la pared hasta un tanque sellado. En la esquina una mujer estaba sentada con una escopeta cruzada sobre las rodillas. No me apuntaba, pero no habría tardado ni un segundo en hacerlo. Tenía el pelo recogido, la mandíbula apretada y los ojos clavados en la trampilla, no en mí. Laura, un extraño, dijo Marcos. Ella no me saludó. Has llegado tarde, respondió con una frialdad que no era broma ni hospitalidad, sino advertencia. Otro golpe sonó en la estructura. Algo arrastraba las manos por la madera al subir. Elías dejó el botiquín en el suelo, sacó una botella de yodo y un rollo de tela, y me los lanzó. Límpiate los arañazos. Ahora. Me agaché junto a un cubo y restregué la piel hasta que ardió. Seguí hasta que el paño salió limpio. El olor del yodo me llenó la nariz justo cuando Marcos apoyó el fusil en otra ranura de disparo. No hubo discurso ni amenaza. Esperó a que la cabeza de la criatura asomara por el borde de la trampilla y disparó una sola vez. El estampido fue seco, contenido, como si el arma llevara algún tipo de supresor improvisado. El cuerpo se aflojó y se precipitó escalera abajo dando golpes sordos. Laura inclinó la cabeza, escuchando si subía un segundo. No subió nadie más. Elías siguió vigilando mis manos mientras yo cerraba la botella de yodo. Huiste de la carretera, dijo. ¿Por qué no te quedaste en Tucson? La ciudad estalló, respondí. Sirenas, helicópteros, luego nada. Fui al apartamento de mi hermana, en Rita Ranch. La puerta estaba abierta. No contestó nadie. Me fui. Marcos me observó las botas, las correas de la mochila, los nudillos. Sabes trepar. Sabes cargar peso. Y sabes mantener la boca cerrada. Eso sirve. No significa que te quedes. Laura al fin me miró de frente. Si baja, nos los trae. Si se queda, se come nuestra comida. Elías contestó antes que yo, si se queda, trabaja. Marcos dejó que el silencio pesara lo suficiente para recordar que la decisión era suya. Luego dijo, una semana. Sin promesas. Sigues reglas. Te ganas el agua. Asentí una vez. Dame una lista. Salimos por una puerta lateral a la pasarela exterior y vi que aquello no era un simple escondite, sino una fortaleza levantada a mano. Alrededor de la base de la torre habían construido una especie de muro de cajones de madera rellenos de roca, abrazando la pendiente y las piedras grandes del terreno. La puerta era doble, gruesa, con pestillo metálico y una barra interior. Marcos me mostró sin alardes la línea de canaletas que llevaba la lluvia a los depósitos, los paneles solares montados sobre una estructura encima de la cabina, las baterías selladas, el sótano semienterrado donde guardaban frascos, sacos de arroz, sal y latas con fechas escritas a rotulador. Laura ya estaba revisando el gallinero reforzado y un cobertizo pequeño donde 2 cabras comían en silencio. Les palpó el cuello, luego comprobó otra vez el cierre, como si sospechara que hasta los animales pudieran traicionarla. Elías me enseñó la letrina, la zona de lavado y un círculo de tierra desnuda donde hacían fuego. El fuego solo vive aquí. Si una brasa sale del círculo, Marcos la ve, y tú no vas a disfrutar eso. Me dio una pala y mi primer trabajo fue acarrear leña partida desde la pila cubierta hasta la cocina, en cargas pequeñas, sin tropezar y sin hacer ruido. Cada viaje escuchaba la ladera. Cada viaje el monte estaba demasiado callado.
Cuando terminamos, Marcos encendió una radio de mano con el volumen bajo. Casi todo era estática, pero de vez en cuando aparecían voces rotas en español, un hombre llorando y repitiendo un nombre de calle, fragmentos sin contexto. Marcos anotaba palabras en una libreta hasta que la señal se moría otra vez. Elías vació mi mochila sobre la mesa con mi permiso, apartando comida estropeada y cualquier cosa que pudiera intercambiarse. Se quedó con 2 mecheros, cinta aislante y una bolsa pequeña de café. Ahora el café vale más que un reloj, dijo devolviéndome lo demás. Laura hirvió agua y nos dio tazas sin azúcar ni leche. Aquella taza caliente me sostuvo las manos más de lo que la bebida me sostuvo el ánimo. Marcos miraba la línea de la sierra con prismáticos entre sorbos y no contaba historias de cómo había levantado el refugio. No le hacía falta. Cada tabla escuadrada, cada riostra, cada tornillo apretado hablaba por él. Hacia el atardecer vimos una columna de humo sucia al sur, detrás de la siguiente cresta. No tenía forma de fogata. Eso no es tormenta, dijo Marcos. Eso es ciudad. Laura murmuró que quizá fuera la cantera. Elías negó. Si fuera la cantera, ya lo sabría todo el valle. Eso parece residencial. Llamó por radio y nadie respondió. A la mañana siguiente apareció otro hombre, esta vez de día, manteniéndose lejos de la puerta. Hola, torre. Veo el portón. No lo voy a tocar. Marcos lo dejó varios minutos a la intemperie mientras lo observaba por una rendija. Abrió solo el pestillo exterior. Nombre. El recién llegado levantó las manos y giró despacio. Tomás Herrera. Venía por la pista forestal cuando la gasolinera se llenó de esas cosas. Caminé. Vi la torre. Seguí el arroyo para no dejar rastro en la carretera. Laura lo revisó igual que Elías me había revisado a mí. Sin mordidas. Sin sangre. Sin fiebre. Tomás llevaba una bolsa pequeña y una barra de uña. Era flaco, quemado por el sol, y no dejaba de mirar hacia atrás por costumbre, no por teatro. Marcos lo aceptó bajo la misma regla de una semana. Los días empezaron a apilarse sin calendario. El trabajo se repetía, limpiar las rejillas de lluvia, comprobar el voltaje de las baterías, rotar latas, limpiar el corral de las cabras, cubrir la letrina, mantener apagado el fuego si el viento no estaba muerto. Marcos imponía cada regla haciendo él mismo el trabajo más duro. Caminando el perímetro cada mañana aprendí los puntos débiles del muro, el lugar donde el relleno de piedra se había sentado y un cajón de madera empezaba a arquearse. Marcos me hizo colocar un nuevo puntal y clavar clavos largos. Observó cómo sujetaba el martillo y me dedicó un único asentimiento. Eso, con él, equivalía a un elogio. Cuando llegó la primera lluvia fuerte, las canaletas cantaron y los bajantes se escupieron agua limpia al tanque. Nos quedamos bajo el alero viendo correr el agua. Laura soltó una risa breve, sorprendida, casi culpable, y se cayó como si hasta la alegría fuera un lujo peligroso. Una noche oímos el motor de un vehículo muy abajo. Subía por la pista a trompicones. Los faros peinaron los árboles. Elías apagó la linterna. Marcos nos hizo tumbarnos detrás del muro. El motor se detuvo hacia la segunda curva. Se oyeron voces, luego nada. Después, un único bocinazo prolongado hasta que murió la batería. Al amanecer subimos al mirador y vimos una camioneta atravesada en la carretera y varios cuerpos agrupados alrededor, lentos, sin rumbo. Se desplazaban con el viento como si éste los arrastrara por dentro. Marcos explicó sin dramatismo que seguían el ruido y el movimiento, que no se cansaban. Lo dijo como quien describe el clima. Tomás sugirió dejar caer rocas cuesta abajo sobre ellos. Las rocas hacen ruido. Y el ruido invita, respondió Marcos. Hicimos una prueba al mediodía, con viento fuerte. Marcos disparó primero al pecho de uno que andaba solo y el cuerpo apenas trastabilló antes de girarse hacia el sonido. Disparó otra vez, esta vez a la cabeza. Cayó y no volvió a levantarse. Marcos anotó la observación en su libreta.
La cabeza. Es la única forma que he visto. Elías abrió otra libreta para registrar síntomas a partir de lo que oíamos por radio y veíamos desde la torre: fiebre, confusión, agresividad, caída, luego aquel movimiento torcido, y finalmente, el hambre. Lo escribía todo sin adornos. Una semana después, Marcos decidió que necesitábamos más propano y más alimento para los animales. Ni preguntó opiniones. Extendió el equipo sobre la mesa: mochilas, agua, cuerda, una cizalla, 2 radios con baterías extra. Me señaló a mí y a Tomás. Ustedes vienen. Laura y Elías se quedan. Salimos al amanecer por el lateral del camino, nunca por el centro. La ceniza de incendios lejanos ya empezaba a empolvar las hojas y cada paso crujía suave. Nos detuvimos varias veces para limpiar las suelas y dejar una huella menos evidente. En la tercera curva vimos a un hombre tumbado boca abajo en la cuneta. Marcos levantó el puño y nos hizo parar. El hombre no se movió. Marcos lo rodeó y tocó una bota con el cañón. Nada. Lo giró con la punta del pie. La cara estaba gris, floja, los ojos abiertos sin enfoque. Tomás susurró: «Está muerto». Marcos dio un paso atrás. El cuerpo sacudió una mano despacio. Con un movimiento corto y limpio, Marcos fijó la cabeza y terminó lo que quedaba de movimiento. Tomás apartó la vista. Yo no. Necesitaba aprender que funcionaba. Seguimos hasta la gasolinera del fondo. Era un cascarón roto, surtidores destrozados, coches en fila, puertas abiertas, asientos vacíos. No olía a combustible fresco, solo a gasolina vieja y goma cocida por el sol. No entramos en la tienda. Marcos cogió un saco de pienso de la caja de una camioneta y una bombona de propano de un jaulón mal cerrado. Desde dentro del autoservicio llegó un arrastre seguido de un golpe sordo. Marcos retrocedió sin mirar. No apostaba nunca. Tomamos lo que podíamos cargar y nos fuimos. Al regresar, Laura contó el propano y el pienso, y luego los volvió a contar. Después revisó las cabras y volvió a tocar el pestillo 2 veces más. Elías apartó la bombona y anunció que ya no haríamos comidas grandes. Tomás protestó por lo bajo al lado del círculo de fuego. Laura lo oyó. No discutió. Le quitó la taza y vació su ración de café sobre la tierra. Tomás se puso en pie con los puños apretados. Marcos se colocó entre ambos. Ni una palabra. Tomás se sentó. Esa noche intentó abrir el candado de la despensa. Yo estaba despierto en la litera y oí el clic del metal una vez, luego otra. Marcos ya estaba allí. No levantó la voz. Lo agarró por el cuello de la camisa, lo sacó fuera del muro hasta el borde de la ladera y señaló hacia el bosque oscuro y la carretera. Haz eso otra vez y te vas caminando. Tomás quería replicar, se le veía en la boca, pero al mirar abajo y pensar en lo que se movía allí se tragó el orgullo. Entendido. Marcos soltó la camisa y regresó sin decir más. Después llegaron semanas secas. El verde de la primavera se apagó. Las agujas de los pinos se volvieron quebradizas. Marcos consultaba la banda meteorológica de la radio a diario y no encontraba partes ni avisos, solo silencio. Empezó a abrir una línea cortafuegos alrededor del refugio con una herramienta forestal, raspando la hojarasca hasta dejar el suelo mineral. Nos hizo subir cubos de agua del tanque para humedecer aquella línea cada tarde. Era un trabajo pesado y el nivel del depósito bajaba más rápido de lo que la lluvia podía reponer. Elías le advirtió que no podríamos hacer aquello todo el verano. Lo haremos hasta que no podamos, contestó. Una tarde el horizonte se volvió pardo. El humo entró bajo, aplastando el sol hasta convertirlo en una moneda opaca. Empezó a caer ceniza, copos diminutos que se pegaban al sudor y a las comisuras de los ojos. Laura se cubrió la boca con un pañuelo. Yo hice lo mismo. La radio soltó un mensaje roto donde solo entendí el nombre de un gran incendio y la ausencia de apoyo aéreo.
Elías escuchó como si la radio le hubiera quemado la mano. Marcos subió a la torre con los prismáticos y permaneció arriba 1 hora. Cuando bajó, la cara se le había puesto dura. El fuego ya viene por la cresta del oeste. Empaquetamos. No esperaremos a tener llamas en el muro. Laura dijo que la línea cortafuegos aguantaría, que podíamos mojarla y resistir. Marcos negó. Sin aviones, sin brigadas, sin ayuda. Si las copas prenden, saltará la línea y el muro será yesca. Elías empezó a guardar el botiquín y el agua sin preguntar nada. Tomás metió latas en un petate hasta romperlo. Marcos se lo arrebató de las manos y lo tiró sobre la mesa. Comida para 1 semana. Primero agua. Luego herramientas que te mantengan vivo. Corrí al gallinero. Las gallinas aleteaban inquietas. Las cabras empujaban con las patas en el suelo. Laura ya estaba allí con un cuchillo y un saco de pienso. No podemos llevarlas, dijo. Miré el sendero estrecho que descendía entre humo cada vez más espeso, luego a las cabras. No pronuncie ningún discurso. Abrí el corral y derramé un reguero de pienso ladera abajo. Los animales lo siguieron unos metros y después se giraron para mirarnos. Laura apartó la cara y siguió cargando agua. El viento cambió al anochecer. Sentimos el calor antes de ver el fuego. El bosque empezó a rugir, no con un único sonido, sino con miles de chasquidos pequeños uniéndose hasta formar un monstruo. Marcos ordenó bajar por el sendero. Él llevaba el fusil a la espalda y un paquete de herramientas en el pecho. Elías cargaba el botiquín. Laura llevaba agua. Tomás llevaba más de lo que debía. Avanzamos en fila entre humo que convertía la luz de las linternas en conos cortos. La ceniza cubría el camino y escondía las piedras. Tomás tropezó, dejó caer una lata y ésta chocó contra una roca con un sonido demasiado limpio. Marcos lo sujetó del hombro y siseó una sola palabra: silencio. Seguimos. Detrás de nosotros el refugio dejó de ser refugio y se volvió antorcha. El muro prendió donde la madera estaba más seca. El fuego corrió por él con una rapidez obscena. Las cabras balaron una vez, agudas, y luego el rugido del incendio se tragó el resto. No miré atrás otra vez. En el primer cruce del arroyo nos cayeron brasas alrededor. Una me perforó la manga y me quemó. La apagué con la mano y continué. El agua del cauce estaba baja y tibia, pero aún así lo cruzamos para empapar botas y pantalones y comprar unos minutos más de seguridad. Marcos se detuvo en la otra orilla y miró cuesta arriba a través del humo. No habló. Esperó hasta que una ráfaga abrió la neblina y dejó ver la cabina de la torre ardiendo por dentro. Entonces se dio la vuelta y siguió bajando. A la mañana siguiente el mundo estaba gris. El dosel que antes cubría el sendero había desaparecido por franjas. Los troncos negros se alzaban como postes y cada paso levantaba un polvo fino que se quedaba suspendido en el aire. El humo había adelgazado lo suficiente para permitirnos ver lejos, y por eso vimos lo que no queríamos ver, figuras que salían del borde de la zona quemada donde ya no había matorrales que las ocultaran. No eran cautas. No cazaban con la vista. Se desplazaban con la cabeza inclinada, siguiendo la marca de nuestras botas en la ceniza. Una, luego dos más, luego otra. El fuego había barrido la cobertura que antes las escondía. Marcos nos sacó del sendero hacia una hondonada donde la ceniza era más profunda y amortiguaba las pisadas. Nos agachamos y avanzamos despacio. La correa de la mochila de Tomás chocó contra una hebilla. La figura más cercana giró y empezó a acercarse, más rápida que un simple arrastre, pero no corriendo. Marcos alzó la mano pidiendo quietud. Esperó a que estuviera lo bastante cerca para no gastar un disparo y la batió con un golpe corto de hacha. El cuerpo cayó. Los otros se quedaron un instante inclinando la cabeza, atraídos por el movimiento. Retrocedimos y seguimos adelante. Nuestro objetivo era una cabaña de guardabosques marcada en el mapa de papel de Marcos, no en el mapa muerto de mi teléfono.
El mapa estaba gastado en los bordes y Marcos leía las curvas de nivel sin reducir el paso. Elías caminaba detrás de él, observando nuestra espalda, no el paisaje. Al mediodía encontramos el sitio y no la cabaña, solo una chimenea de piedra agrietada, el techo hundido y un círculo de clavos y ceniza indicando dónde habían estado las paredes. Laura dio un paso sobre el rastro ennegrecido y removió con la bota. Nada de sótano. Nada de provisiones. Tomás dejó caer la mochila. Entonces esto fue una pérdida de tiempo. Marcos se volvió. Levántala. Tomás no lo hizo. Marcos se acercó, agarró una correa y alzó el petate con una mano, estampándoselo contra el pecho. Puedes discutir después de seguir vivo. Elías aprovechó la pausa para revisar la quemadura de mi manga y vendarla usando poquísima agua, primero limpiando el hollín con un paño húmedo. No hay infección. Mantén esto cubierto. No lo toques. Su tono tranquilo era casi un consuelo. Marcos señaló al norte. Hay una galería vieja cerca del arroyo. Una prospección minera. El fuego no come roca. Si está seca y no guarda aire malo, dormiremos allí. El trayecto hasta el cauce fue lento. El terreno quemado se había vuelto traicionero. Las raíces podridas ardidas por dentro dejaban huecos bajo la tierra que parecían firmes hasta que la bota se hundía. Laura fue delante, tanteando con una rama. Tomás arrastraba los pies y hacía más ruido del necesario. El arroyo reapareció más estrecho, cortando la ribera, y a un lado la abertura de la galería asomaba entre piedras caídas. La enmarcaban vigas antiguas chamuscadas en los bordes pero todavía sólidas. El aire salía fresco, señal de circulación. Marcos ató una tira de tela a un cordel y la sostuvo en la entrada. La tela se movió apenas hacia afuera. Encendió un cabo de vela y observó la llama. Ardió estable. No parpadeó. Entró primero. Dentro el suelo estaba húmedo, pero no inundado. El techo era bajo y las paredes rezumaban humedad mineral. Marcos marcó la entrada con cinta brillante por si teníamos que encontrarla entre humo u oscuridad. Laura se sentó contra la roca con los ojos cerrados, sin dormirse. Apenas comenzábamos a sentarnos cuando Tomás empezó a toser con fuerza, intentando sacar el humo de la garganta. El sonido rebotó en el túnel y regresó amplificado. Marcos levantó una mano. Basta. Tomás volvió a toser y escupió en la tierra. Laura abrió los ojos y lo fulminó. Afuera respondió algo, un raspado lento sobre piedra, luego otro, luego un gemido blando, más de aire fugándose que de voz. Elías cerró la linterna hasta dejar solo una rendija. Marcos se acercó a la entrada sin exponerse a la luz. 3 figuras estaban junto al arroyo, girando la cabeza, atraídas por el eco de la tos. Nos indicó retroceder. Nos movimos agachados para no patear piedras. Tomás susurró que no podíamos quedarnos si bloqueaban la entrada. Marcos respondió en el mismo tono, nos quedamos hasta que se vayan o hasta que los movamos. El raspado se acercó. Una mano rozó la madera del marco. Una cabeza pálida se inclinó dentro. Marcos esperó a que cruzara el umbral, la enganchó con un lazo de cuerda ya preparado y tiró con violencia, arrojándola al agua. El chapoteo atrajo a las otras. Marcos lanzó una piedra río abajo. Rebotó. 2 de las figuras se desviaron hacia aquel sonido. La tercera siguió ahí, mirando la oscuridad. Elías sacó un espejo pequeño de su botiquín y reflejó un destello de luz contra la pared del túnel. La criatura dio un paso más. Marcos la terminó de cerca y arrastró el cuerpo a un lado para no taponar la salida. Cenamos comida fría, atún de sobre, galletas saladas y un trago medido de agua. Laura contaba cada sorbo en vez de confiar en la sed. Tomás apuró el suyo demasiado deprisa y quiso volver a tomar la cantimplora. Ella se la retiró sin hablar. Marcos dibujó en una libreta un plano tosco de la zona, la carretera vieja de la torre, la cresta, una segunda cabaña más al este y un manantial.
Elías revisó nuestros pies. Los míos los trató al final. Apenas hablaba, pero sabía dónde cortar la piel levantada y cómo vendar para que uno siguiera andando. Tomás se negó a quitarse las botas. Elías no lo forzó. Solo dijo, cuando el pie se te abra, nos vas a frenar a todos. Y será culpa tuya. Salimos al amanecer. La franja quemada era más extensa de lo que parecía. En la orilla opuesta vimos 6 figuras esparcidas, no agrupadas. Tal vez estaban aprendiendo a separarse o tal vez el incendio las había repartido así. Marcos mantuvo al grupo dentro del cauce todo lo posible, usando los taludes para ocultar nuestra silueta. El agua amortiguaba los pasos, pero enfriaba los pies hasta el dolor. Después de 1 hora sentía los dedos entumecidos. Un tronco caído nos bloqueó el paso. Al treparlo resbalé con la bota mojada y me golpeé la rodilla contra una rama. Me mordí el labio y seguí. Elías lo vio, pero no se detuvo. «Sigue». Un poco más adelante oímos voces humanas. Marcos nos metió detrás de una roca. 2 hombres estaban en la orilla con mochilas y un bidón de plástico, uno lo llenaba del arroyo y el otro vigilaba con una pistola baja. Tenían hambre y miedo, pero eso no significaba confianza. Tomás susurró que podíamos comerciar. Laura negó con la cabeza. Marcos salió al descubierto con las manos visibles y el fusil colgado. «Vamos de paso. No levantes esa pistola». El guardia la levantó de todos modos, no del todo, pero suficiente. El hombre del bidón preguntó si llevábamos comida. Marcos respondió que teníamos justo para los nuestros y que cada uno se quedara en su margen del agua. El guardia dio un paso más. «Deja una mochila y te vas». Marcos no negoció. Disparó al suelo delante de él y levantó polvo y grava. El eco explotó por el barranco. El guardia retrocedió y el del bidón lo perdió de las manos. «¡Corred!», gritó Marcos, y no se lo gritó a ellos, sino a nosotros. Cruzamos el cauce y nos metimos por una canal lateral. Detrás oímos a los 2 hombres discutir, y casi enseguida, los primeros gemidos de respuesta río abajo. Corrimos hasta que las piernas empezaron a temblar. En el terreno quemado no había escondites. Figuras salían entre troncos negros atraídas por el disparo, todas girando la cabeza al mismo tiempo hacia nuestra dirección. Marcos nos sacó de la línea de la cresta hacia una barranca de ceniza suelta. Allí una de esas cosas cayó dentro de la entrada del barranco y chocó contra la roca. Tenía media cara chamuscada, pero el movimiento seguía siendo el mismo. Marcos la batió con otro golpe corto y usó el cuerpo para taponar el paso mientras las demás se atoraban detrás. Salimos por una grieta en las piedras y seguimos por la base de la pendiente hasta que los sonidos se apagaron. Mi rodilla volvió a sangrar y Elías la vendó con cinta adhesiva para que el apósito no resbalara. Más tarde encontramos el manantial del mapa, un hilo de agua que todavía corría, rodeado por una isla verde que el fuego había respetado. Detrás, medio enterrada entre maleza, había una cabaña pequeña con techo de chapa. La puerta estaba cerrada. Marcos examinó el marco y el pomo. Luego miró a Tomás. «La palanca». Tomás se la entregó. Marcos hizo fuerza despacio para que la puerta no chirriara. Dentro olía a ratones y aceite viejo. Había una cama, una mesa, tarros polvorientos, una pila de leña seca y una estufa metálica con tubo a la pared. «Aguantaremos una noche», dijo. Laura barrió el suelo con ramas. Elías montó el botiquín y obligó por fin a Tomás a quitarse las botas. Cuando mostró el talón lleno de ampollas, nadie hizo bromas. Laura cortó tiras de tela para acolchar. Marcos impuso otra regla, nada de fuego hasta bien entrada la noche, aún así, mínimo y con el tiro de la estufa medio cerrado. El humo era una baliza. Aquella noche volví a montar guardia junto a la ventana con el fusil sobre las rodillas. Marcos me había enseñado a manipular el cerrojo en silencio. La claridad de la ceniza hacía que la noche pareciera más brillante de lo normal.
Cerca de medianoche algo golpeó la pared. Luego otro impacto, más bajo, como de hombro. Laura despertó al instante con la escopeta en la mano. Marcos se deslizó hasta la puerta. Elías se acurrucó con la linterna cerrada. Tomás apretó la palanca. Una cara se pegó al cristal dejando una mancha. Los dientes rasparon la ventana. La figura no probó la manilla, solo empujaba y escuchaba. Marcos formó con los labios una sola palabra: quietos. No nos movimos. Otra figura apareció detrás de la primera. Y una tercera. El agua del manantial no las atraía, el sonido sí. Esperamos hasta que una tropezó con el curso de agua e hizo una salpicadura. Esa salpicadura arrastró por pulgadas, luego por metros, la atención de las otras. Marcos me señaló y luego señaló una roca afuera. Quería una distracción. Negué. Él siguió mirándome. Entendí. Saqué una piedrecita del bolsillo y la lancé por una rendija del marco, apuntando a una piedra lejana. Sonó un clic. Una cabeza se giró, luego otra. Empezaron a desviarse hacia allí. Entonces Tomás soltó el aire demasiado fuerte. La más cercana volvió de golpe y se estrelló contra la ventana sacudiendo el vidrio. Laura le tapó la boca con la mano antes de que pudiera hacer otro ruido. Cuando amaneció, las figuras ya no estaban. A lo lejos se alzaba una columna fina de humo, más oscura que la del incendio forestal. Humo humano. Una cocina, un coche ardiendo, o gente. Elías dijo que no podíamos perseguir cada señal. Marcos respondió que tampoco podíamos quedarnos en una cabaña que no nos pertenecía. Miró el manantial y la línea de las lomas. La próxima vez construiremos más pequeño, más oculto. Roca por encima de madera. El fuego ya me enseñó suficiente. Salimos otra vez. Llevábamos sobre los hombros el peso del refugio perdido y de la segunda noche salvada por poco. Avanzamos hacia el este por la ladera para no recortarnos contra el cielo. Marcos nos mantenía bajo trozos de dosel roto donde el fuego había corrido bajo y aún quedaba sombra. En un collado encontró una huella fresca de bota, bien marcada en la ceniza, y un leve surco como de algo arrastrado. Tomás murmuró que podría ser un rastro de suministros. Marcos contestó que también podía ser una trampa y no lo seguimos. Atravesamos un parche de manzanita sin quemar que parecía hacer demasiado ruido aunque apenas rozáramos las ramas. Más adelante filtramos agua de una filtración en la roca. Elías pasó primero el líquido por tela y luego por la bomba, cuyo chirrido Marcos cubría con la mano. Nadie llenó de más. Laura se lavó solo las manos con unas gotas, no la cara. Guardaba agua incluso en sus gestos. Bajamos luego a un drenaje lleno de troncos caídos y madera inestable. Marcos probaba cada paso con la punta de la bota. Yo lo imité. Tomás saltó uno de los troncos y el golpe hueco de la madera resonó por el cauce. Marcos lo miró con una advertencia silenciosa, lenta, peor que un grito. Más tarde entramos en un cañón angosto donde el aire era más fresco y el humo quedaba arriba. Allí el sonido viajaba. Encontramos una poza clara, pero una ardilla muerta flotaba en un lado. Elías la apartó con una rama. Que se vea limpia no significa que lo sea. Mientras bebíamos, oímos un golpeteo rítmico, como de alguien caminando con bastón. Un hombre apareció doblando la curva del cañón. Venía solo, con bastón de senderismo y mochila pequeña. Se detuvo al vernos y levantó una mano. No voy a acercarme. La voz le sonaba rota por la sed. Dijo que venía de un campamento quemado cerca de las colinas, que se habían dispersado, que tenía pastillas purificadoras y un mapa, y que solo necesitaba dormir detrás de una pared. Se llamaba Nicolás Merino. Marcos no lo invitó. Le preguntó por mordidas y sangre. Nicolás se remangó. Tenía arañazos recientes, más profundos que simples roces de ramas. Elías se acercó, los miró y retrocedió.
Nicolás juró que se los había hecho al salir de un barranco, no dientes. Hablaba demasiado rápido. Añadió que podía caminar a 10 metros, que podrían vigilarlo toda la noche. Laura dijo que traería ruido. Tomás respondió que traía pastillas de agua. Marcos miró a Elías. Elías estudió los ojos de Nicolás, su respiración, las heridas. No puedo garantizar nada. Puedo observarlo. Si cambia, actuamos. Marcos decidió dejarlo entrar, pero detrás de nosotros y bajo reglas claras, nada de hablar, nada de movimientos bruscos, heridas limpias. Si empezaba a actuar raro, se detendía de inmediato. Nicolás aceptó con la rapidez de quien no tiene más opciones. Su presencia nos obligó a mirar atrás con más frecuencia. Al anochecer encontramos un saliente de roca que formaba una media cueva poco profunda, suficiente para cortarnos del viento. Aquí, sin fuego, ordenó Marcos. Nos colocó en semicírculo para que todos tuviéramos línea de visión. Elías limpió los arañazos de Nicolás con yodo y los vendó bien apretados. Si te pica, me lo dices. Si te calientas, me lo dices. Si empiezas a oír cosas, me lo dices. Estoy bien, contestó. Habla menos, replicó Elías. Durante la noche escuchamos varios cuerpos arrastrándose por el cañón. El sonido se embudaba. Marcos señaló a Nicolás y luego al fondo del hueco. Nicolás se pegó a la roca inmóvil. Tomás se movió y su hebilla chasqueó. Laura giró la cabeza hacia él como si lo hubiera mordido. Una figura pasó ante la entrada, tan cerca que pude oler podredumbre, humo y sudor viejo. No miró dentro. Siguió hacia el sonido que venía corriente abajo. Pasaron más. Marcos los contó en golpes suaves con los dedos contra el muslo. Cerca de medianoche Nicolás se rozó el vendaje contra la piedra y produjo un leve raspón. La mano de Marcos se cerró sobre su hombro al instante. Nicolás se quedó rígido hasta el amanecer. Cuando Elías retiró un poco el vendaje, no vio hinchazón, pus ni vetas rojas. No dijo que estaba aliviado, pero se le notó. Le dio a Nicolás media taza de agua y siguió la marcha. El cañón se abrió luego a una cuenca calcinada donde el viento amontonaba la ceniza como dunas. Una alambrada enterrada me atrapó el pantalón y casi me derriba. Marcos siguió con la vista el alambre hasta restos de un antiguo cercado y dedujo que cerca debía haber un abrevadero o un depósito. Hallamos un tanque de ganado oxidado con agua verde y estancada. Elías dijo que no, salvo que no hubiera otra opción. Marcos lo marcó igualmente en el mapa. Cuando nos falte agua, agradeceremos haberlo hecho. Nicolás entregó entonces las pastillas purificadoras. Elías las tomó sin otorgarle privilegios por ello. No te ganas ración especial. Ayudan a todos. Nicolás aceptó sin protestar. A mediodía, una de las ampollas de Tomás estalló. Intentó esconder la cojera, pero Marcos la vio. Elías le recortó piel suelta y lo vendó. El retraso nos costó caro. A lo lejos sonaron 2 disparos de fusil. No era trueno. Marcos levantó los prismáticos y vio un destello en una loma lejana. Bajamos y rápido. Nada de caminar por las crestas. Llegamos por la tarde a una antigua caja metálica de material contra incendios, atornillada a una losa. Dentro había 2 palas, una manguera y espuma con el sello roto. No agua, no combustible, pero sí herramientas. Marcos me dio una pala y la otra a Tomás. Laura encontró una cadena en el fondo y se la echó al hombro. Probó los eslabones. Esto sirve para un portón. Fue lo más parecido a la esperanza que le oí decir. Esa noche dormimos tras unas rocas, con un hilo de alarma hecho con cuerda y latas acolchadas para sonar bajo, no lo bastante fuerte como para llamar a todo el valle. Solo lo agitó un venado y aún así nos quedamos mucho rato sin movernos. A la mañana siguiente, desde una cresta vimos una columna de humo recta y constante en un valle distante. Demasiado estable para ser incendio forestal. Eso es gente, dijo Marcos.
Elías respondió que la gente podía ser peor que los muertos. Marcos contestó que seguíamos necesitando techo. Bajamos por un sendero de animales. Conforme la vegetación volvía y el verde aumentaba, la sensación no mejoraba, significaba más escondites y menos visibilidad. A mitad del descenso vimos ramas recién cortadas, un escondite hecho a mano y humo bajo, controlado, filtrándose entre pinos. Marcos nos desplegó. No entraríamos a cielo abierto. Dividió el grupo, nos hizo avanzar por lados distintos y llamó desde cobertura. El campamento tenía 3 tiendas de lona. Una hoguera baja, 2 camionetas con los cristales cubiertos por plástico, un hombre sentado con un rifle en las rodillas, una mujer removiendo algo en una olla. Al aparecer un tercer tipo joven desde detrás de un vehículo, quedó claro que no serían hospitalarios. Marcos se mostró primero con las manos vacías y el fusil a la espalda. Elías salió después con el botiquín visible. El guardia no bajó del todo el arma. Marcos pidió agua y un rincón de campamento durante un par de noches a cambio de trabajo y herramientas. La mujer preguntó cuántos éramos. 6, respondió él, sin ocultar a Nicolás ni regalar detalles. El guardia dijo no demasiado rápido, como si lo hubiera ensayado. Laura entonces salió un paso, siempre con la escopeta escondida por la correa, y señaló que el humo de su fuego subía demasiado. La mujer replicó que apagaban el fuego de noche y que no necesitaban consejos. Elías vio la olla y ofreció pastillas potabilizadoras, palas y trabajo para ampliar el suelo desnudo alrededor del campamento. La mujer estudió su cara, el botiquín y la postura de Marcos. Nicolás me susurró que no entregáramos todas las pastillas. Yo no respondí. Finalmente la mujer aceptó 2 noches a cambio de una parte de las pastillas y 1 hora de trabajo inmediato. Se llamaba Diana Serrano. El guardia era su primo, Bruno Serrano. El joven nervioso, hijo de Bruno, se llamaba Gael. Entramos uno por uno. Laura se colocó siempre entre Tomás y las camionetas. No hubo charla ni descanso. Nos pusimos a cavar de inmediato, ensanchando con las palas el anillo de tierra limpia alrededor del campamento. Laura reunió ramas verdes para apagar brasas. Elías examinó su agua sin comentar lo baja que estaba. Mientras trabajábamos, los gemidos se acercaron. Figuras comenzaron a salir entre la maleza al fondo del valle. Bruno levantó el rifle. Marcos lo frenó, no dispares salvo que crucen. Diana sacó un arco del interior de la camioneta y derribó a una con un disparo a la cabeza casi silencioso. Volvió a hacerlo. Marcos me miró. Hoy se hace a su manera. Colocó una cuerda baja entre 2 árboles. Cuando una de las figuras tropezó, cayó al frente y él la remató con el hacha. Tomás entró en pánico y quiso alzar su pistola, pero Laura le dobló la muñeca hacia abajo. Si disparas, traes 10 más. Aguantamos 1 hora. No fue una batalla, sino una serie de decisiones pequeñas y brutales: mantener el ruido bajo, apartar cuerpos de las tiendas, no permitir que nadie llegara al fuego. Cuando el valle volvió a calmarse, Diana dejó escapar el aire por la nariz y anunció que esa noche el fuego moriría por completo. Comimos un guiso ralo sentados en el suelo, con la espalda contra los árboles. Diana escuchó el resumen práctico de Marcos sobre nuestro refugio perdido por el incendio: tanque de agua, paneles solares, muro de madera consumido. No dijo que lo sentía. Solo preguntó hasta dónde había avanzado la línea de fuego y recomendó marchar hacia el sur, donde había ranchos. Elías respondió que los ranchos significaban personas, y las personas problemas. Diana observó nuestras cantimploras y dijo que también significaban pozos, y que nosotros no teníamos ninguno. Dormimos bajo nuestras propias lonas en el borde de su campamento, sin compartir tienda ni dejar equipo desatendido. La oscuridad, sin hoguera, resultó aún más pesada. En mitad de la noche un grito humano sonó a lo lejos y se cortó en seco. Marcos se incorporó. Bruno hizo lo mismo. Diana ya estaba de pie con el arco. Esperamos. No hubo otro grito ni disparos, solo un coro de gemidos creciendo más allá de los árboles.
Marcos me susurró que nos iríamos al amanecer. 2 noches no compensaban quedar atrapados allí. Yo asentí. Laura estaba despierta, Tomás se mordía una uña, Nicolás yacía rígido con el brazo vendado pegado al pecho. Al alba intentaron cambiar el trato. Bruno exigió todas las pastillas y que nos fuéramos sin la segunda noche. Marcos miró a Diana. Ella no contradijo a su primo, y con eso bastó. Entregó solo la mitad de las pastillas y dijo que nos íbamos en ese instante, deseándole suerte con su línea cortafuegos y su fuego muerto. Gael se acercó demasiado a nuestras mochilas y Laura se desplazó para taparle el paso. Salimos sin despedida. Detrás, los gemidos crecían otra vez. Si el campamento caía, caería sin nuestras trampas, sin nuestras palas y sin nuestra preocupación. Seguimos de todos modos la ruta sur que Diana había mencionado, no porque confiáramos en ella, sino porque el mapa de Marcos marcaba agua en esa dirección. La vegetación se abrió a mezquites y cactus. El aire se calentó y el humo dio paso al polvo. A última hora de la tarde encontramos un depósito abandonado de rancho, un abrevadero metálico alimentado por un molino de viento doblado. El agua del pilón tenía algas. Elías suspiró y empezó a filtrarla. Echó una pastilla a cada cantimplora y puso 30 minutos en su reloj. Mientras esperábamos, una pickup apareció por el camino de tierra. Venía despacio. 2 hombres dentro. Nos vieron y se detuvieron. El conductor gritó si teníamos agua. Marcos salió un poco al claro con las manos visibles y el fusil colgado. El acompañante levantó una escopeta hacia nosotros. Marcos le dijo que la bajara. El conductor se rió una vez. No venimos a charlar. Tenemos sed. Empezaron a abrir las puertas. Marcos endureció la voz. De vuelta a la camioneta. Entonces vi que Laura y él estaban mirando otra cosa, movimiento en la sombra, atraído por el motor. Suban ahora, dijo Laura, apuntando con la escopeta al suelo delante de ellos. Los hombres dudaron, molestos, y entonces una figura salió del matorral detrás del vehículo. El conductor maldijo y volvió a meterse en la cabina. El otro giró y disparó a la figura. El estampido nos golpeó como una palmada gigante. El cuerpo cayó, pero el sonido se extendió por todo el llano y fue respondido desde distintas direcciones. Más siluetas se empezaron a salir. «Nos vamos», gritó Marcos. Agarramos las cantimploras y corrimos, dejando atrás el molino y el abrevadero. La pickup arrancó levantando polvo y sus dueños no miraron por nosotros, solo por lo que los seguía. Encontramos un arroyo seco y nos metimos dentro aprovechando las paredes de tierra como cobertura. Mi rodilla protestó de forma aguda y tropecé. Elías me sujetó por la correa de la mochila sin detenerse más de un segundo. Andando. Aquí no paras. Seguimos por el cauce usando sus bordes para ocultarnos mientras por arriba oíamos pies arrastrándose, aún atraídos por el último gran ruido. Marcos consultó el sol y el mapa. Dijo que más adelante había un afloramiento rocoso, una grieta estrecha, suficiente para cortar el viento y ocultarnos de la vista. Cuando llegamos, lo vi, una abertura estrecha entre 2 paredes de piedra, no una cueva, pero sí roca bastante. Marcos señaló la grieta. Este será el segundo refugio de esta noche. Otra vez roca. Nada de fuego. Nada de hablar. Descansamos un poco y seguimos. Y mientras me deslizaba dentro de aquella hendidura con los pulmones llenos de polvo, la rodilla ardiendo y el peso del mundo colgado a la espalda, comprendí que ya no estaba caminando para volver a la ciudad ni para encontrar a alguien concreto, sino para aguantar un día más junto a personas a las que no habría elegido en ninguna otra vida, pero que en aquella se habían convertido en lo más parecido a un hogar que quedaba en pie.